Bueno, hoy van las Águilas a Santo Domingo. Ayer estuvo el grito al pecho por parte de los fanáticos que vieron a su equipo caer. Para muchos ha sido una programación, un calendario y sobre todo unos reglamentos que para los seguidores de los Leones es el mejor, porque aquí el quinto lugar, si la diferencia era de un partido, debía irse a un play-in, así le han bautizado. 2 partidos, el que quedó en cuarto, ganar 1, el que quedó en quinto, ganar los 2. Y ayer los Leones ganaron el primero 12-9, un partido de muchas carreras, de muchos batazos, de muchas situaciones que se presentaron y sin embargo las Águilas mordieron el polvo de la derrota. Hoy se van con toda la presión a la capital porque ellos van al terreno del dueño de la casa. Siempre el visitante no tiene esa ventaja que jugar con la mayoría de sus fanáticos, aunque en la capital la fanaticada aguilucha es muy notable, es muy significativa, porque a veces usted no sabe quién es el home club, si el equipo dueño de la casa o el visitante, en el caso de las Águilas Cibaeñas. Otro tema que yo quería comentar con ustedes es el de Omicron. Es la nueva variante que anda circulando, que se dice que ya hay presencia en la República Dominicana, aunque las autoridades la han negado. La Organización Mundial de la Salud dice que ya hay presencia de esta en el país. Y miren cómo son las cosas. Recientemente el ministro de Educación del país, Roberto Fulcar, Rafael era el beisbolista, el pelotero, dijo de la baja incidencia en comparación con los adultos que los niños habían sufrido en este año escolar, que ya pues entra en receso en cuanto a vacaciones se refiere por las festividades navideñas. Y los científicos han estado destacando de la diferencia que hay entre adultos y niños. Dicen ellos que los niños suelen tener un sistema inmunológico más importante que los adultos, que ya su sistema inmunológico ha tenido que enfrentar, ha tenido que combatir muchas enfermedades, muy diferente al del niño, que todavía no ha sufrido a través de los años, como un adulto, todas estas enfermedades, todos estos virus que circulan en el ambiente. Es lo que se destaca en cuanto a la diferencia en ambos sistemas. El sistema inmunológico es mucho más fuerte porque ha sido menos impactado y entienden de que la defensa de los pequeños, pues al no tener ese trabajo con los patógenos, con todos estos virus, con las bacterias y las enfermedades, lo hace mucho más fuerte y que además un virus penetrar ante un sistema que todavía no tiene esa debilidad de haber enfrentado otros virus, pues ahí se hace mucho más difícil. Así es, vacunarse, no se va a acabar el mundo. República Dominicana, gracias a Dios, con altas y bajas, ha logrado vacunar una gran cantidad de su población, cosa que no ha sucedido en otras partes del mundo. Le han ofertado $100, de todo, para que la gente se vacune, y hay mucha gente que se han negado por teorías de estos grupos, de que eso es tal cosa, y ahí ha estado el resultado, el secreto dentro de todo. Si llega, bienvenida sea, o no bienvenida, sino que llegue, vacuna con el Omicron. Por ejemplo, un país que vive del turismo, un país que tiene cientos de vuelos diarios, es ilógico decir que no va a llegar, que el lunes, que el martes, en cualquier momento pudiéramos nosotros tener Omicron aquí. Vacunarse, cuestión de que si le da el virus, que aunque el virus tiene una capacidad de mutar y reproducirse mucho más rápido que las otras variantes, no es tan agresivo en el aspecto de los síntomas que produce, sino tiene una capacidad de multiplicarse sumamente rápido,
pero no es tan lesivo así como las otras variedades con el tema de los efectos que produce. Así que vacúnese, yo estoy planeando que para finales de enero, principios de febrero, por ahí me pondré mi tercera dosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre dijo, yo no tengo problema con vacunarme. Vacunarme así seguido, tal vez no. Pero para el próximo año nos pondremos la tercera y en 6 meses tenemos que ponerle las que sean para proteger. Y proteger nuestro entorno también, porque a veces cuando usted es promotor de eso, genera muchas más complicaciones. Pasando a otro tema, hay una acción que yo quiero felicitar, porque hay una dualidad de embellecimiento con un asunto social, que fue lo que se hizo en la Duarte con París. Eso está hermosísimo. Y lo que más me gusta del proyecto es que lo que se hizo fue organizar a los buhoneros que están ahí, en unas casetas chulísimas, que fue algo que se hizo en Santiago una vez en la gestión de Gilberto Cerulla. Y a desentar el lugar. Sí, a desentarlo, pues no a quitar. Hay una realidad de unos buhoneros y que la gente va ahí a buscar, a comprar ciertas cosas. Y se hicieron unas infraestructuras, que es lo que yo creo. Yo no creo de que no, ahí no puede haber nadie, no. La gente tiene que estar y debe estar ahí en orden. Y el Estado debe ser garante de ese orden. Y de verdad que es una gran obra la que nosotros hemos visto ahí en la Duarte con París, que transformó el entorno, y el entorno va a seguir siendo lo que era de manera ordenada. Porque usted no tiene que golpear a nadie, ni excluir a nadie, ni entender que alguien esté vendiendo algo ahí, porque eso es parte de la identidad. Eso es parte de la identidad también, de la capital. Y entonces usted no puede de golpe y porrazo decir, todo el que está ahí se va, o esas personas no pueden estar ahí. Deben estar ahí, como dominicanos que son, y como ese que es su medio de producción. Y hay que felicitar a la alcaldía y al Ministerio de Turismo por esa visión, que es en lo que yo creo. Usted hay un señor que está vendiendo cualquier cosa, hacerle ver que no puede entorpecer el paso del buhonero. Pero ¿quién ha dicho que no puede estar? ¿Quién ha dicho que no puede estar? ¿Qué tiene de feo que alguien ande en una carretilla vendiendo plátano? En Santiago no se puede. Ustedes saben que hay aquí, yo dije hace 2 domingos, como vi un señor aquí en la Juan Pablo Duarte, en la entrada de Villa Olga, como el ayuntamiento, un señor que lo que tiene es en una camioneta, en la cama de atrás, unas orquídeas, y fue obligado a quitarse de ahí por el ayuntamiento de Santiago. Y eso no debe ser. Por eso felicidades al Ministerio de Turismo por esa acción. Para usted transformar, usted no debe dañar lo que es la identidad de Santiago. Recordemos aquellos que se quería eliminar, por ejemplo, el coche en Santiago, eso se quería sacar, porque lo que si yo que el lunes, que el martes, y decíamos, hay que ordenar, los animales son maltratados, lo que usted quiera, pero usted no le puede decir a Santiago que usted le va a quitar los coches, que eso no iba a existir. Y entonces por eso felicitamos al Ministerio de Turismo por transformar esta área, pero siempre recordando y utilizando a las personas que estaban ahí para ordenarlas, para ordenar el entorno, siempre protegiendo a esas personas que estaban ahí, que es lo que no se han hecho. Sin atropellar a nadie se hizo, y de verdad que lo que usted ve ahí es una cosa hermosísima, que ya hasta cualquier turista puede ser llevado a ese espacio, porque la Duarte con París será sinónimo de desorden, de desastre y de todas estas cosas que se veía ahí. De verdad, el que iba a la Duarte con París, eso era una cosa terrible. Hoy la realidad es otra, y para eso están quienes dirigen, para transformar, no para excluir ni para atropellar a nadie. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. Saúl Abreu de APEDI, nuestro invitado del día de hoy.
Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de Saúl Abreu, es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Con él estaremos hablando, pasando revista a este año que ya está a punto de culminar, este 2021, y conocer las expectativas. El gobierno dominicano ya anunció la licitación del monorriel para esta ciudad. Además, el director de las APP anunciaba que para principio de año se estaría dando inicio a la avenida o circunvalación, avenida del Ámbar, como se le ha bautizado a la misma. Pero vamos a dejar que sea Saúl que nos hable de esto y otras cosas. Buenos días, Saúl. Buenos días. Aquí feliz de estar con estos últimos días de este año, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias realmente no ha sido un año malo, no ha sido un año malo. Estamos respirando y hay esperanza de que las cosas sigan mejorando, como hasta ahora se ha visto, en la parte económica y otros asuntos. Así es, la economía se ha reactivado bastante, quedan muy pocos sectores, ¿verdad? Sí. Que todavía no han tomado el camino que tenían o ampliado, pero ya muchos sectores así lo han hecho. Y poco a poco la vida social se ha reactivado bastante. Después de la tormenta viene la calma. Exacto, claro que hay un entusiasmo, ¿verdad? Porque después de un tiempo estando maniatados un poco en cuanto a las actividades que uno podía realizar, esta apertura ha permitido que muchas personas expresen esos deseos contenidos, ¿verdad? De compartir, de visitar lugares. De hecho, uno va en las noches a lugares de diversión y se encuentra, ¿verdad? Sí. Una actividad febril. El dominicano no se pierde ahí. No. Para la diversión siempre saca su cosita. Sí, así vi un concierto que tuvieron que... Era una sola presentación y tuvieron que duplicarlo en un espacio grandísimo como el estadio. La fecha. Así es, así es. Y uno va a los centros comerciales, supermercados. Y bueno, yo el sábado pasado, antepasado, tuve dificultad en un lugar que fui, no encontré parqueo, tuve que irme porque no había parqueo. Saúl, ¿qué está pasando? Vimos ahora una publicación que está en los medios de que hay empleos disponibles, de que hay vacantes en el aspecto laboral. Con esto de la pandemia, había mucha gente que estaba sin hacer nada porque todo había cerrado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que nos estamos conformando con las ayudas que estamos recibiendo o la gente no está interesada en ocupar esos puestos? A nivel mundial, no solamente aquí, hubo una movilidad de empleos, que personas se movieron a otro tipo de empleo, entonces quedaron espacios sin cubrir, que no hay personas o interesadas o preparadas para esos temas, y es posible que unas personas se hayan quedado, ¿verdad?, un poquito, digamos, trabajando de la casa o con algo informal, con las comodidades que implica esas libertades, pero es un fenómeno no solamente en el país, sino a nivel internacional. Vemos que en Estados Unidos hay una escasez enorme de choferes de furgón, de trucks, como llaman, ¿verdad?, de camiones. Y en Inglaterra, en todo el Reino Unido, hay un déficit de más de 100.000 choferes, por ejemplo. Claro, ahí influye lo que fue el Brexit, porque había muchos choferes que venían de Europa Oriental, sobre todo, que ahora, al no ser parte de la Unión Europea, pues no tienen esa movilidad. Pero hemos visto la situación no solamente aquí, sino a nivel mundial. Hubo una movilidad de un empleo a otro, y eso ha dejado espacios realmente no cubiertos en algunos sectores. Saúl, en el aspecto ya de APEDI, agua, fue un tema que tú trabajaste mucho. ¿Cómo cerramos el año? Porque la última vez que estuviste por aquí estuvimos viendo el video del yaque que de hecho había grabado Johnny Ventura en esos tiempos. ¿Y cerramos el año con qué? Porque desde que yo tengo uso de razón estoy escuchando yaque, y el otro día pasé y me estacioné encima del puente y cuando veo el río, yo creo que el río ni siquiera se veía porque eso era maleza lo que había ahí. Sí, bueno, el tema agua es un tema que es y será permanente porque es un recurso que cada vez se complica más en cuanto a su gestión, porque hay por un lado una mayor demanda, por otro lado
una degradación también de la fuente de agua por contaminación, y también se ha verificado algunas reducciones en cuanto a la retención de aguas en la parte alta por temas de la cobertura forestal y otros procesos atribuidos sobre todo a la actividad humana. Por eso requiere que sea un esfuerzo permanente, una preocupación permanente y una ocupación diaria, el tema de lo que llamamos la seguridad hídrica, la protección de las fuentes de agua. Yo creo que hay mucho espacio de trabajo. Este año fue de esperanza porque se convocó a lo que es el Pacto de las Aguas, ¿verdad? Que es algo muy importante, aunque no se logró la aprobación de la ley de aguas, que es un tema pendiente, pero que se está trabajando, se estaba trabajando, y convenía que no se aprobara en la forma que fue sometido porque tenía muchos huecos que realmente no iba a resolver el problema de la gestión integral del lago. De hecho, había muchas exclusiones de sectores en los procesos de toma de decisiones, y era necesario entonces tomarse un tiempecito para revisar antes de volver a someter ese proyecto, que es lo que se ha estado también avanzando. A nivel local, yo creo que avanzamos bastante, porque el acuerdo que hicimos con la presidencia para la construcción de varios sistemas que va a permitir aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales de Corazán, creo que es un aspecto muy importante. Ellos ya se iniciaron 2 de esas obras, con lo cual se iniciaron los proyectos con la presidencia, lo cual va a permitir que Corazán aumente su capacidad de captación, además de tratamiento de aguas residuales. Nuestros proyectos de agua se fortalecieron, nuestro Fondo de Agua Yaque del Norte se fortaleció. De hecho, acaba de ganar un premio de la Fundación RICA, el premio Julio Brachi a la sostenibilidad en el renglón de medio ambiente. Estamos iniciando ahora mismo un proyecto con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, como APEDI, en lo que es para trabajar con el arroyo Jacagua. Hemos estado trabajando con el Gurabo, con el Fondo de Agua y cultivando agua buena. Creo que estamos dando pasos, pero lo importante en este caso es que nos mantengamos, ¿verdad?, dando esos pasos hacia adelante. Hay a veces frustraciones, quisiéramos avanzar más rápido, pero lo importante es que estamos trabajando en eso, que hay interés, la población ya ha asumido ese tema como un tema de interés que antes no lo era, y yo creo que con eso hemos avanzado, y por eso el próximo año vamos a estar anunciando otros proyectos, realizando otras intervenciones. Se está trabajando ampliamente ahora en la Sierra. El Plan Sierra inició una fase 3 de su proyecto con la cooperación francesa, ampliando su área de acción y ampliando lo que son sus metas de reforestación y otros proyectos. Yo creo que, reitero, hemos dado buenos pasos en esa dirección, pero el espacio de trabajo es amplio. E interminable. Interminable, y entre más sectores y más iniciativas se incluyen, pues mucho mejor, mucho más avanzamos. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo, y estas 3 variedades de café 100% dominicano de gran origen: Suardí, Gran Sierra y Perla Roja. Publicidad, no nos quedamos. Vamos a la publicidad con la anuencia de nuestro invitado, para entonces, cuando retornemos, continuar con este importante conversatorio con APEDI, que ha sido una institución garante del desarrollo de esta provincia de Santiago, que ha sido modelo de desarrollo en el aspecto social, ambiental y económico. Publicidad y volvemos.
Continuamos conversando con Saúl Abreu, es el director ejecutivo de APEDI, hablando sobre el tema agua tan importante y uno esperando resultados que deben uno suponer que son a corto y mediano plazo, porque el rehabilitar, rescatar ese río Yaque del Norte es una tarea ardua, y de muchos sectores incluso que dicen que son juez y parte en esto, Saúl, de quienes están en estos momentos pues encabezando estos grupos que buscan volver o devolver el esplendor al río Yaque del Norte, pero muchos dicen, pero ahí también hay gente quienes son los que contaminan. Sí, el tema de contaminación es un tema realmente muy crítico, quizás mayor que inclusive que la cantidad de agua, porque tenemos un déficit de la capacidad de recolección y tratamiento de aguas residuales, que por toda la vida, ¿verdad? Eso fue un tema que no fue enfocado, ¿verdad? Con la amplitud y gravedad que tiene, pero que es solucionable en términos de las acciones, pero sobre todo en temas de inversión, sobre todo de inversión pública en este caso, porque si bien es cierto que encuentras empresas que tienen mucho impacto en lo que es la contaminación, la principal contaminación que llega al río Yaque es la contaminación doméstica. Es el tema de las aguas residuales residenciales que no tienen la posibilidad de ser captadas y llevadas a una planta de tratamiento. Tenemos el caso de Santiago, la ciudad de Santiago, que es atravesada por unas 8 cañadas, 7 principales, pero agregamos 8 cañadas, en lo cual se ha permitido los asentamientos humanos informales, y toda esa contaminación va a caer a esos arroyos que va directamente al río. La cañada de mayor impacto, mayor contaminación, que es la de Gurabo, por suerte está dentro de los planes, que pronto ya va a estar licitándose para un rescate, un saneamiento de toda la cañada. ¿Cuando hablamos de la cañada o hablamos del río? Bueno, el tema es que el río recibe toda esa contaminación. La principal contaminación que llega al río es vía las cañadas, sobre todo. Es vía las cañadas, porque inclusive los lugares residenciales que no tienen sistema de tratamiento de aguas residuales descargan esa cañada. A veces no directamente, a veces ve un residencial de clase alta, clase media alta, o que llaman residenciales de alta gama, y las tuberías que colectan las aguas residuales van a caer a una cañada. Oh, Dios. Entonces, sí, inclusive la de mayor nivel ahora mismo en Santiago, esas aguas van a caer a una cañada, y esa cañada la traslada entonces al río. Entonces, en el caso del río Gurabo, que es la mayor contaminación por la gran cantidad de asentamientos humanos que tiene en todas sus orillas, pues va a ser intervenida con un gran proyecto que en los próximos días estará también en licitación por parte del gobierno central, y eso va a reducir en un porcentaje considerable la contaminación que llega al río. Luego tenemos, claro, muchas descargas que van directamente al río a través de áreas residenciales y también zonas industriales, o más bien empresas específicas. Y no estamos hablando de empresas grandes necesariamente, porque a veces tienen la idea que son las empresas grandes las que están contaminando, y no es así, porque esas empresas grandes, por ejemplo, son exportadoras y tienen que estar certificadas ambientalmente para poder exportar. Sus clientes vienen y las supervisan, tienen inspectores que vienen para poder tener y mantener esa certificación, y han tenido, aquellas que antes contaminaban, que hacer inversiones para crear plantas de tratamiento y evitar la contaminación que estaban descargando. Eso pasaba antes con el parque Mera. Sí, el espacio fundamental económico de Santiago, y por ahí mismo había un botadero de basura. Gracias a Dios que los camiones no sé qué otra vía le buscaron. Entonces, la preocupación, que no deja de ser, pero que la preocupación central no son esas empresas grandes realmente. Esas empresas están autorreguladas por lo general, porque necesitan, en términos de su imagen también, de seguridad social y su clientela internacional, mantener estándares. Pero usted hace un recorrido por
por cualquier cañada y por el río, va a haber descarga de pequeños negocios, un matadero o cualquier negocio que polleras en cantidad considerable, Saúl, que están descargando directamente. De hecho, tengo pendiente y hablé con el amigo César Hernández, que me va a facilitar un bote, una compañía, pasó un recorrido por el río desde la presa hasta el puente, unos patiños que en un bote se puede hacer, para ir observando esas situaciones. Pero el mismo Corazán tiene identificado, creo que unas 72 descargas que van al río, ya sea como cañadas o tuberías que están descargando al río, y hay que prestarle mucha atención a eso. Entonces la contaminación es el punto de mayor interés que debemos tener para enfrentar el tema de agua. Y por otro, obviamente la eficiencia en el uso de agua. El riego, que usa más del 80% del agua en el caso de nuestra cuenca, tiene una eficiencia que apenas se acerca al 20%. Entonces, si tú tienes un sector que utiliza más del 80% del agua, con una eficiencia de menos de un 20%, tú tienes un amplio espacio que incrementando un poquito la eficiencia, ahorra una gran cantidad de agua. De hecho, el consumo humano apenas llega a un 5% del agua. Quiere decir que si uno aumenta en 10% o en 10 puntos porcentuales la eficiencia en el riego, vas a duplicar la cantidad de agua adicional para consumo humano. Entonces, el tema de la eficiencia debe ser trabajado. Y el otro tema del almacenamiento del agua. La República Dominicana apenas almacena el 10% del agua disponible y menos de un 25% de la demanda de agua. Por eso, ante cualquier sequía que se prolongue por más de un año, tenemos riesgo de quedarnos sin agua, porque no tenemos suficiente capacidad de almacenamiento. Y eso implica dos cosas. Uno, el almacenamiento natural, o sea, la salud de la parte alta de la cuenca, la cobertura boscosa, la capacidad que tiene la tierra de absorber y mantener el agua y que vaya fluyendo entonces dosificada para mantener el curso de los ríos. Esa es la principal inversión que hay que hacer para mantener las aguas. Pero si la sequía se prolonga más allá, entonces tenemos que tener también agua almacenada con infraestructura construida, con presas construidas y bien manejadas, para tener seguridad de que vamos a tener agua cuando hay periodo de sequía. Pero también esas presas nos ayudan, tanto esa presa natural, que es la cobertura boscosa, como la infraestructura que podemos construir, también nos ayuda a enfrentar situaciones cuando tenemos exceso de lluvia, para controlar lo que son las inundaciones. Entonces tenemos que trabajar en lo que es la capacidad de captación de agua a nivel natural, por un lado, a nivel físico, y por otro lado la contaminación de las aguas. Saúl, ahí mismo hay una visión nación del tema medioambiental, porque hemos hablado de eso, pero bonito es ver cuando llueve la cantidad de plásticos que uno dice, pero ven acá, por aquí el camión pasa interdiario por mi casa, desde que cando gota, tú dices, ¿de dónde salieron todos estos platos? ¿De dónde salieron todas estas botellas? Hay que trabajar mucho con lo que es la generación, el consumo de plástico. Aquí usamos plástico de un solo uso, porque el plástico no es el problema. El problema es el uso que le damos al plástico, cómo disponemos de él. El plástico es una solución, y es muy poco probable que pensemos que vamos a eliminar el plástico. El plástico llegó para quedarse, porque la flexibilidad, la posibilidad que tiene, uno mira por donde quiera y ve el plástico. Entonces, el problema no es el plástico, no es el uso que le damos al plástico. Entonces, debemos trabajar para eliminar lo que es el plástico de un solo uso, o reducir el plástico de un solo uso, o manejar la disposición final de ese plástico de un solo uso. La ley de residuos sólidos, que está aprobada, implica lo que es recursos para el destino final. O sea, que una empresa que produce algo que es descartable, y casi todo lo es, o sea, tiene que considerar un porcentaje para esa disposición final. Y eso, como se aplique, va a ayudar mucho. Pero hay que trabajar mucho la educación ciudadana. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando empieza a llover, tira la basura a la calle. Sí. O sea, en vez de esperar que pase el camión, lo que sea, considera que esa agua que va corriendo frente a su casa
es la vía de disponer, y tira su funda o lo que sea a la calle, y entonces, o cualquier basura que está dispuesta en un lugar que no debe, pues el agua la arrastra. Por eso vemos entonces... Y va a los invernales. Exactamente, que está por los invernales, que va a las cañadas, que va al río, y hay momentos que uno ve el río ya que cerca del puente y piensa que nevó, de tan blanco que está por los FOM. Y tenemos que buscarle un uso, o sea, a ese plástico o a ese material de un solo uso. Entonces, hay esperanza porque hay muchas empresas que están estableciendo para el tema de lo que es el procesamiento, lo que es el reciclaje, pero hay que trabajar mucho con la educación ciudadana, enseñar a la gente a clasificar para facilitar, ¿verdad?, claro, la disposición de los residuos, a reducir el consumo, consumir mejor. Lo primero es, porque ahora habla de las 3R y no piensa reciclaje, no. Primeramente es la reducción en el consumo del plástico, o sea, en la reducción del consumo de aquello que produce mucho plástico. Si voy al supermercado, usar bolsas reusables, por ejemplo, y si en mi casa, en vez de usar un plato desechable, uso un plato cristal, de loza, porcelana, lo que sea, para evitar. Por ejemplo, en el caso de la Asociación para el Desarrollo, APEDI, y las tres instituciones que trabajan, APEDI, Fondo Agua y Parque Central, en nuestro salón de conferencia nosotros no usamos por nuestra cuenta botellitas plásticas o plástico de un solo uso. Hay veces que fritamos el salón y ellos llevan, pero tratamos de que no lo hagan. Porque yo no permito que una actividad de nosotros se use plástico de un solo uso. Y con eso estamos reduciendo, pero si cada quien lo hace, vamos a reducir eso. Y reitero, la educación ciudadana para que haga un uso más responsable de los recursos y no esté tirando la basura a la calle. Publicidad y volvemos con Saúl. Yo vi un modelo en Brasil de algo chulísimo. Por ejemplo, los Tetra Pak, que tienen como algo de metal. Cuando lo llevan en la basura hay una máquina que le saca los centillitos, pasea a cero. Sí. Y reusa. Hay muchísimas cosas que se puede hacer. De hecho, darle a la gente por su basura dinero y enseñarlo a reciclar. Sí, mira, preferimos dárselo a Nene Cabrera para que se haga más rico. Pero hay otras personas, por ejemplo, en el caso de nuestro administrador del Parque Central, Alexander Bluebird, ha creado una pequeña empresa para clasificar y vender el plástico clasificado y le paga a los obreros que tienen ahí en el parque, sí, que recoge todo ese plástico y se lo lleva. O sea, hay varios negocios que están trabajándose. Fernando Capellán tiene una en Codevi también, y así vemos, acabo de participar en Cabaret, en lanzamiento de un proyecto también para recoger esos plásticos. Yo conocí el proyecto de eso del vertedero, que se iba a hacer. Terminó eso en manos de quien no debía, porque eso era con el Banco Mundial para crear otras cosas. Terminó en manos privadas, pero la educación es eso, y hay que darle a la gente también algún incentivo. Claro. Véndame su basura. Y la gente cuando vea que una botella, un plástico tenga valor, no lo va a tirar. Vemos el caso en Luperón. En Luperón se inició un proceso. Fernando Capellán tiene muchos años, se llama Olitas Verdes, que recoge basura en Playa Chiquita. Pero el ayuntamiento, el alcalde de Edo empezó también un proceso allá y compra. Y ahora es difícil conseguir una botellita o algo por ahí. No, porque tiene un valor. Porque la gente la está llevando y la está vendiendo. Eso funciona. Claro, eso es educación, pero hay que motivar a la gente también, enseñarle el valor que tiene. Publicidad y volvemos. Saúl Abreu, APEDI, nuestro invitado de hoy.
Ya en la parte final con Saúl Abreu, es el director ejecutivo de APEDI, Asociación para el Desarrollo de Santiago, y una institución que ha hecho grandes aportes, no solamente a esta parte del país, a gran espacio del territorio nacional. Saúl, hemos visto los anuncios que ha hecho el presidente de la República para Santiago. A veces no hay una agenda consensuada en lo que buscan los empresarios que luchan por una agenda de un mejor Santiago, de un bienestar importante en aspectos que tienen que ver con el mismo desarrollo. Se está anunciando la autovía del Ámbar, que ya para enero escuché que el monorriel lo van a licitar, pero aquí hay otras obras que ustedes han estado demandando por mucho tiempo y sin embargo están en un segundo plano. ¿Importa más a la imagen del presidente, del ciudadano? Yo creo que hay bastante coincidencia. Hay bastante coincidencia en los planes que ha anunciado el gobierno con los planes que hemos propuesto. De hecho, las principales obras que se están anunciando han sido fruto de un proceso de consulta de la presidencia con, en este caso, con Compromiso Santiago, y el convenio que firmamos ya hace un año, precisamente, y con obras que ya están empezándose, y en obras relacionadas parten de la visión que se tiene del desarrollo de Santiago, y creo que no hay un divorcio, no hay una obra que se haya anunciado que no sea coincidente con lo que se está planteando. Por ejemplo, el tema del yaque, como hablábamos, de la contaminación, el tema del centro histórico, son los dos grandes ejes, ¿verdad? Pero el tema de la vialidad y la movilidad urbana es un tema que ha estado siempre en nuestras peticiones de intervención. De hecho, si vemos la agenda de desarrollo, la agenda regional de desarrollo que elaboramos en el 19, si vemos las prioridades que hemos establecido como Compromiso Santiago, que las renovamos este año, el tema transporte y movilidad urbana está entre los primeros. El tema de agua está entre los primeros. El tema de la rehabilitación del centro histórico está entre los primeros. Quiere decir que todos esos proyectos son coincidentes con la agenda que hemos propuesto. ¿Y por qué hemos propuesto esos temas? Bueno, Santiago ha crecido a una velocidad extraordinaria. Mientras el país en los últimos 60 años se multiplicó por casi 4 en términos de habitantes, Santiago se multiplicó por casi 15. O sea, la tasa de crecimiento de Santiago supera 4 veces la del país a nivel promedio, pero con un déficit de infraestructura para sostener ese crecimiento. Y de una irresponsabilidad del Estado, porque usted me dice creció Santiago, pero ¿con quién? Con Puerto Plata, con Moca, con La Vega, gente que han venido a vivir aquí. Sí, pero esos ciudades también han crecido, no a la velocidad, porque si vemos el último censo, la única provincia en el país que tuvo una reducción de habitantes fue Santiago Rodríguez. O sea, todas las provincias crecieron, pero Santiago es la que una de mayores crecimientos. Entonces, pero esto no ha sido acompañado con una inversión en infraestructura de movilidad urbana. Santiago con calles estrechas, ¿verdad? Con proyectos residenciales acelerados, sin crearse las capacidades, reitero, de movilidad urbana y de otra infraestructura como la recolección de aguas residuales, por ejemplo, y la provisión inclusive de agua potable, pues se estaba quedando rezagada en cuanto a la inversión pública en esos aspectos. Y por eso una demanda importante de que se interviniera con esos grandes temas. Es posible, claro, que alguna obra sea producto de la oportunidad también. Por ejemplo, en el caso del teleférico, se presentó una oportunidad. No fue un invento, porque estaba planteado el teleférico como una solución adicional. Si había un plan de movilidad urbana, el teleférico estaba incluido. Pero sí una oportunidad de que en Santo Domingo la línea del metro se extendió hasta el Carrizo, había una línea de teleférico hasta ese punto, y si se trasladó ese proyecto que estaba allá, se trasladó a Santiago. Y por eso no hubo que hacer licitación ni buscar quién lo iba a construir, porque fue simplemente un traslado de lugar de un proyecto que ya existía en Santo Domingo, por ejemplo. Pero no así el monorriel, que se está planteando por décadas de todas formas, sí, y que se va a llevar a licitación. O sea, otra obra que no estaba planteada con ese nombre, pero sí en tema de conectividad,
lo que es el tema de la circunvalación de Navarrete, por ejemplo, que es una preocupación desde hace mucho tiempo, que ante cualquier situación se tranque el juego, porque hay que cruzar por Navarrete, un pueblo que es bastante característico en cuanto a temas sociales, pero aún sin esos temas sociales, se congestiona, ¿verdad? Yo una vez recuerdo que tenía que venir a una actividad a mediados de año desde Dajabón, y él tenía el tiempo justo para llegar, me retrasé 45 minutos porque hubo más de media hora cruzar Navarrete. Entonces es necesario una vía que lo circunde. En el caso de la autovía del Ámbar, que es un tema que también tiene mucho tiempo como propuesta, porque necesitamos más conectividad con Puerto Plata y con otras de las provincias de la región. Pero si usted ha transitado por la recién reconstruida Luperón, saben lo placentero que es viajar por ahí, inclusive hasta de noche, que está iluminada. Sí. Entonces, esa conectividad interna y también externa de Santiago son también temas que lo hemos estado también solicitando. Se nos ha terminado el tiempo, queríamos entrar a una parte de que tenemos un tema, una deuda en infraestructura vial, pero la respuesta que me da el Estado es de transporte. Es decir, lo que me están diciendo es que me van en medio de esto, me van a buscar medios de transporte cuando lo que necesitamos es túneles, pasos a desniveles, porque el tema es de vialidad, no de transporte. Aunque tenemos un transporte atrasado, pero nuestro problema serio es de vialidad. Los trancones, como le dicen en Sudamérica, estos trancones que se dan. Entonces, como que yo veo que teleférico, lo otro, pero no es eso. Saúl, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Feliz Navidad, próspero año nuevo, por si acaso en lo que queda de año ya no estás aquí en el programa otra vez con nosotros. A ustedes las gracias en nombre de Fran Rodríguez, un servidor y todo el equipo. Mañana a las 7, Dios mediante, nos encontramos aquí nueva vez. Feliz resto del día. Bye bye.